Amados hermanos del grupo Eficaces en la Palabra, es un gusto nuevamente saludarlos desde México. Su hermano en Cristo, Marcos Tejeda. Para mí nuevamente es una bendición compartir la palabra del Señor en esta mañana. Creo que bendecimos mucho a nuestro Dios porque su misericordia se renueva cada día y eso nos hace palpar su grande amor que será por siempre para todos los que hemos creído y de alguna otra manera también para aquellos que todavía no han creído, pues es el reino de la gracia de Dios, el cual nos permite que podamos acercarnos y tener la apertura de su salvación. Bien, queridos hermanos, en este día hemos de reflexionar acerca de la tercera parte del día de la reconciliación, en que Jacob busca a Esaú para reconciliarse. Entonces, hermanos, el tema se titula Jacob busca la reconciliación con Esaú, en su tercera parte, y que tiene que ver con el día anhelado, el día de la reconciliación. Y bueno, hermanos, quiero leer brevemente el texto bíblico. En la Nueva Traducción Viviente es Génesis capítulo 33, que dice de la siguiente manera: Y entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos, y cuando se aproximó a su hermano se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó, y ambos lloraron. Después Esaú miró a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿Quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante él. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentó José y Raquel, y ambos se inclinaron ante él. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas? Dice, ¿y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? Preguntó Esaú. Son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. Hermano mío, yo no tengo más que suficiente. Dijo Esaú, guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte, y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Bien, dijo Esaú, vamos, yo iré delante de ti. Pero Jacob respondió, tú mismo puedes ver, mi señor, que algunos de los niños son muy pequeños y los rebaños y las manadas también tienen sus crías. Si se les hace caminar mucho, aunque fuera un solo día, todos los animales podrían morir. Por favor, mi señor, ve tú primero. Nosotros iremos detrás, más lento, a un ritmo que sea cómodo para los animales y para los niños. Nos encontraremos en Seir. De acuerdo, dijo Esaú, pero déjame al menos asignarte a algunos de mis hombres para que guíen y los protejan. No es necesario, respondió Jacob, basta que me haya recibido amigablemente, mi señor. Y entonces Esaú se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a Seir ese mismo día. Jacob, en cambio, viajó hasta Sucot y allí construyó una casa e hizo cobertizos para su ganado. Por eso aquel lugar se llamó Sucot, que significa cobertizos.
Después de viajar todo el trayecto desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, en la tierra de Canaán. Una vez allí estableció un campamento fuera de la ciudad. La parcela donde acampó la compró a la familia de Hamor, el padre de Siquem, por 100 monedas de plata, y allí edificó un altar y le puso por nombre El Elohe Israel, que significa el Dios de Israel. Quiero comenzar diciéndoles acerca de este pasaje. El propósito de esta reflexión es hacer una aproximación a una comprensión acerca de la reconciliación que es dada bíblicamente en un caso familiar como lo es Esaú y Jacob. En el capítulo 33 de este libro de Génesis, dice cómo nos dirige a una mirada retrospectiva a la vida de Jacob, uno de los personajes más notables del Antiguo Testamento. En medio de sus incidencias, de sus relaciones humanas, caracterizadas por la premeditación, por el ejercicio de su ingenio frente a los demás, la astucia, y al mismo momento la ocultación, se destacan especialmente sus encuentros con Dios y su influencia en la formación de su carácter y personalidad. Como se ha visto, a través de estos capítulos 31 y 32 podemos reafirmar esos encuentros con Dios. Como también podemos ver el carácter y la personalidad de Jacob en el capítulo 27, donde vemos una escena de engaño, usurpación y traición por parte de una influencia matriarcal en Jacob, con el propósito de obtener la bendición de su padre. Y por otro lado, un Esaú lleno de ambición, superficialidad y menosprecio por las bendiciones de Dios. En resumen, de este capítulo 27, es un evento trágico que cada vez es más notorio en un núcleo familiar en nuestros días, por diversos motivos y decisiones que van desde una lucha de poder, el abuso intrafamiliar de índole físico, verbal y hasta sexual. Todo esto contrayendo una sed de venganza, ira y resentimiento dentro de una familia disfuncional. Y podríamos dar más ejemplos de esto. Ahora bien, la biografía de este personaje, Jacob, nos ha permitido comprobar la importancia capital de la acción de Dios en el transcurso de su vida. Si bien este relato y los relatos que he mencionado nos enseñan claramente que la Biblia no se queda callada al resaltar este tipo de situaciones dentro de un personaje del pueblo de Dios y del mismo pueblo de Dios elegido por Él. Y que en ninguna manera también nos dice la palabra que no solapa las situaciones que vivimos en el ámbito familiar. Esto con la situación de ayudarnos a reconocer que seguimos siendo seres frágiles con una condición caída, es decir, esclava del pecado y condenada cuando vivimos sin Dios. Por lo tanto, reitero acerca del relato bíblico de este capítulo que acabamos de leer, nos muestra acerca de la comprensión y de la forma que reconozcamos cómo los textos bíblicos nos pueden iluminar y animar en nuestro compromiso por la reconciliación y el perdón. También encontramos en estos textos bíblicos algunos aportes que nos ayudan a entender cómo la reconciliación y el perdón son un caminar a través del conflicto y también en el descubrimiento de la presencia de Dios como actor fundamental de ella. Por lo tanto, nacen 3 preguntas. La primera es: ¿qué podemos aprender del relato bíblico o del evento de encuentro con Saúl y Esaú? Como así, también
la pregunta: ¿qué es lo que nos llama la atención del actuar de Esaú y Jacob? Y por último también preguntarnos: ¿cuál es el aporte acerca de cuando escuchamos la palabra reconciliación en el Antiguo Testamento? Y bueno, pues quiero comenzar con la primera parte, o la primera pregunta, o esta pregunta: ¿de qué aporte la Biblia nos da acerca de la palabra reconciliación en el Antiguo Testamento? Hay diversos textos en el Antiguo Testamento que utilizan la palabra reconciliación o el verbo reconciliar. Se utiliza en dos sentidos. Por una parte, en el sentido de volver a Dios, de recomponer la relación con Dios, es decir, que Dios escuche vuestras súplicas y se reconcilie con nosotros y no nos abandone en tiempo de desgracia. Por otro lado, la reconciliación también se utiliza en el sentido de recomponer la relación con un enemigo o un amigo o un hermano, o con alguien con quien se tiene conflicto. La reconciliación es entendida en este pasaje como un lugar de encuentro de los actores y energías de la confrontación, en un encuentro posibilitado nada más y nada menos que por Dios. Esto nos ayuda a entender que somos llamados a vivir la reconciliación como ese espacio de encuentro con uno mismo, con los otros y con Dios, donde la verdad, la misericordia, la justicia y la paz sean la base de este encuentro. La reconciliación solo es posible cuando damos espacio a estas cuatro, cuando descubrimos el potencial reconciliador en tanto que asumimos sus dinamismos. Cuando lo hacemos, Dios nos revela la vía hacia la reconciliación. Las personas necesitan la oportunidad y el espacio para expresar el dolor, el trauma, provocados por lo que se ha perdido o se perdió, así como también enfrentar la ira que acompaña al dolor y a las injusticias que se ha sufrido. La reconciliación es la posibilidad de crear un espacio social donde la verdad y el perdón estén validados y unidos, mas no separados y fragmentados. ¿Qué es lo que nos llama la atención del actuar de Esaú y Jacob? Hágase esa pregunta. Del versículo 1 al versículo 4, fíjese, si repasamos rápidamente, Esaú se acerca con su banda de 400 personas al ver venir a Jacob. Jacob también se acerca con su caravana. Jacob avanza, pero en ese avance él hace 7 postraciones, pues es el homenaje de un vasallo a un señor. Ante eso Esaú corre a recibirlo. El abrazo emocionado de los enemigos sella la reconciliación. Y podríamos decir que en estos versículos del 1 al 4, aquí pudo haberse terminado todo el relato. Sin embargo, el éxito del encuentro supera todas las expectativas de Jacob. Y no solo éste sabía o había cambiado. La última vez que supimos de Esaú en nuestro relato, había jurado vengarse y matar a su hermano. Eso lo podemos ver en Génesis 27, versículo 41. Sin embargo, es evidente que con el paso de los años, él también había sido transformado por Dios. Es lo que nos llama la atención acerca de la actuación de Esaú y Jacob. Jacob, temeroso de que su hermano pudiese violentarlo, lastimarlo, arma toda una estrategia para ese encuentro. Y además hace un acto de humildad para que pueda tener clemencia su ejecutor, o en este caso su vengador. Sin embargo,
Esaú corre a recibirlo, lo abraza, se reconcilia con él y lo perdona. ¿Qué más nos llama acerca del actuar de Esaú y Jacob? Del verso 5 al 11, hay algo importante que decir. El homenaje sucesivo de cada mujer con sus hijos muestra el gesto humilde que doblega el rencor de Esaú. Seguido, envía los regalos que define como veraca, es decir, el término de la bendición robada. Es como, podríamos decir, resarcir el daño que Jacob ofrece a través de esos regalos. La actitud de Esaú se rehúsa a recibir, pero Jacob insiste, pues aceptarlos es prueba de reconciliación. Y el cambio en el personaje de Esaú indica los términos de favor y aceptación con una declaración extraordinaria. Si usted nota del verso 12, el desprenderse de aquellos bienes materiales no significaba para nada para Jacob. En comparación con la bendición que acababa de recibir en su encuentro con Dios, lo material pasa a un segundo término. Por lo tanto, nos damos cuenta que también nos llama la forma de actuar Jacob ante Esaú para resarcir el daño. Es cierto que cuando alguien lastima a otra persona, no solamente se puede resarcir el daño con regalos, pero sí se puede hacer en buscar el cómo sanar las heridas de los demás. Y es lo que hace Jacob, es lo que ofrece a Esaú. A pesar de que se rehúsa, Jacob insiste. Por lo tanto, ¿qué podemos aprender del relato bíblico? Si usted pone atención en el verso 10, en mi opinión es el verso clave de nuestro tema, que de alguna manera resume que sin arrepentimiento, sin perdón, sin aceptación, no hay reconciliación. Y esto inicia desde un encuentro con Dios. Si usted no palpa, no experimenta el cómo Dios le ama, será la forma en que sea inevitable el ser impulsado a ir y buscar la reconciliación. Pues si no somos capaces de experimentar el amor de Dios en nuestra vida, nos impulsará al momento del dolor, la ira, el enojo y la venganza, es decir, a ese encuentro de furor. En el verso 10 nos dice la palabra la siguiente manera: no insistió Jacob, si he logrado tu favor, te ruego que aceptes este regalo de mi parte, y qué alivio es ver tu amigable sonrisa, es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido generoso conmigo y yo tengo más que suficiente. Aquí podemos ver cómo resuena una palabra, el rostro de Dios. En el capítulo anterior, en el verso 21 y en el verso 31, ver el rostro de Dios es experimentar el encuentro personal con Él. Y ver el rostro benévolo de su hermano es como ver el rostro de Dios, es decir, el rostro de un hermano ofendido que perdona refleja el rostro de Dios.
Fíjese bien lo que le estoy diciendo. El rostro de un hermano ofendido que perdona refleja el rostro de Dios. De alguna manera entonces nos damos cuenta que ese encuentro con Dios no es algo místico, no es algo mágico, sino es algo que se experimenta en esa relación de amor, en esa relación de perdón, en esa relación de sanación, en esa relación de búsqueda de resarcir el daño a quien hemos ofendido y hemos lastimado. Por lo tanto, lo que podemos aprender de este texto es que buscar la reconciliación es buscar el rostro de Dios. Buscar la reconciliación es buscar el rostro de un hermano ofendido que perdona para reflejar el rostro de Dios. Por último, del verso 12 al 20, nos damos cuenta cómo los hermanos, al tener ese momento de reconciliación, se separan. Esaú ofrece su acompañamiento, pero Jacob no acepta ni la compañía del hermano ni su escolta. Primera, porque Jacob no quiso incomodar a su hermano, y segunda, porque se dio cuenta que después de todo lo que Dios había hecho por él, no necesitaba otra protección que la de Dios mismo. Después de todo, quien había realmente temido era a Esaú y a su venganza. Pero ante la reconciliación, ahora ese temor ya no existía. Por lo tanto, no consideró conveniente retener a Esaú y a su equipo de escoltas. En el verso 18 y 20 también ya está el corazón de Canaán, el futuro centro de vida israelita, donde repite dos acciones de su abuelo. Al igual que Abraham, Jacob compra un terreno en posesión para habitar y erigir un altar a su Dios. Es un gesto sacro de toma de posesión. Jacob aquí construyó un altar, tal como lo hacía su abuelo Abraham, que acostumbraba a construir altares donde quiera que llegaba. En este caso de Jacob, la hermosa característica de su actitud fue que identificarse su nuevo nombre con el nombre de Dios, pues le llamó a ese lugar, a ese altar, el Elohei Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Y de esa manera reconocía que el Señor le había guiado a lo largo de todo el camino de regreso a su tierra. Esto indica el crecimiento real de un hombre que estaba apenas empezando a caminar con Dios. Fíjense, hermanos, aquel que perdona, aquel que busca la reconciliación con alguien que le ha herido o que uno lo ha herido, indica el crecimiento real de un hombre que camina con Dios. Y esto es lo que hizo Jacob. A veces pensamos, o le dejamos al tiempo que sane las heridas, pero lo único que hace es acrecentarlas más. Por lo tanto, sanar las heridas es buscar la reconciliación y el perdón, como también tener un encuentro transformador con Dios, para que así tengamos un crecimiento real de ese caminar con nuestro Dios. Amados hermanos, deseo que nuestro Dios nos ayude y nos impulse en cada momento a través de su Espíritu a ser puentes de reconciliación. Pero si también hemos ofendido y hemos lastimado a alguien, al igual que Jacob, busquemos resarcir el daño que hemos hecho y así
el poder sanar nuestras heridas en el ámbito personal, en el ámbito familiar, como también en el ámbito eclesial. Deseo que el Señor nos sostenga y nos impulse siempre en ese amor y en ese encuentro personal de cada día a través de nuestra relación personal e íntimo con nuestro Dios. Que Dios les bendiga. Paz a vosotros.